María, con el apellido y nombre bien. Somos ya bastantes, 93, o sea, 92, se me saco a mí misma. Y bueno, ahí estamos. Ahora vamos a empezar entonces la clase de hoy. No sé si les quedó alguna duda de lo que se habló de la condición académica, más que nada de la clase pasada. Si tienen alguna duda, este es el momento. Hable hoy o calle para siempre, digamos. Si no tienen ninguna duda, arrancamos. Yo voy a escribir mi duda es si este año se sigue promocionando con 6. ¿Vos viniste a la clase pasada, Juan Ignacio? Ah, ok. Minutito, Juan Ignacio. ¿Están viendo la PPT que di la clase pasada? Sí, profe. Ok. Para los 2 o 3 que están hoy medio como despistados. En análisis matemático no hay condición de promoción. Los alumnos se llaman alumnos regulares o alumnos aprobados directos o alumnos libres. Los alumnos regulares son los que aprobaron los prácticos con 6 o más. Los alumnos con aprobación directa son los que aprobaron los parciales prácticos, o sea que ya son regulares, y además rindieron 2 parciales teóricos que son de carácter optativo, no son obligatorios, y se sacaron de 6 para arriba. A los alumnos regulares que ya aprobaron los parciales prácticos con 6 o más, no hace falta que les tome un examen práctico. Les vamos a tomar un examen teórico en el que puede haber alguna preguntita práctica, pero en su mayoría es un examen de tipo teórico. Se llama teórico aplicado. Eso quiere decir que te puedo preguntar alguna cosa del práctico, pero que la mayoría del examen va a ser teórico. Si vos ya aprobaste los 2 parciales prácticos y los 2 parciales teóricos, después yo a fin de año, en noviembre, antes de los exámenes, durante el periodo de clases, te voy a tomar yo sola, no es un examen, yo te lo tomo, no hay mesa de exámenes durante el periodo de clases, un pequeño coloquio, sea, que es teórico, solo teórico. Si ese coloquio anda bien, de 6 para arriba, digamos, te voy a dar la aprobación directa. Y en ese caso, te anotas en una fecha de examen y como aprobaste los 2 parciales prácticos y aprobaste los parciales teóricos y el coloquio, te doy la materia entera por aprobada. Y no tenés ni que aparecer por la facultad. Te anotas en una fecha de examen y te cierro en la planilla tu nota y ya está aprobada la materia. Y los alumnos libres, que son los que no aprobaron los parciales prácticos, en realidad no deberían rendir la materia porque están libres. Pero
No sé si esto va a seguir así, pero hasta acá, este año pasado por lo menos, se podía presentar una nota a la Secretaría Académica, como quien abre un expediente, porque era algo así, y esperar que la Secretaría Académica te autorice a rendir. Entonces te notas, rendís, pero como sos libre, no aprobaste los prácticos ni los parciales teóricos. Entonces te van a tomar un examen práctico, un examen teórico, y ahí vamos a ver si aprobas. O sea, los que rendirían prácticos serían los libres. Para cualquiera de estos casos, si quieren recuperar, pueden recuperar un parcial teórico y un parcial práctico como máximo. Digamos, si no aprobó los dos parciales prácticos, puede rendir un recuperatorio, puede recuperar uno de los dos. Si ya tiene aprobados los dos parciales prácticos y aprobó solamente uno de los dos teóricos, ahí se presentaría a rendir el recuperatorio del teórico a ver si ya con eso completa los 4 parciales aprobados. ¿Se entiende? Siempre acordándose que los parciales teóricos no son obligatorios. Si a usted le va mal en el coloquio de aprobación directa, queda como regular. ¿Algo más? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a arrancar con la clase. Yo les voy a pedir que ahora yo voy a escribir ahí, escribí un símbolo numeral y ustedes abajo de eso van a poner presente. Debería tener 95 presentes. Simplemente presente. Tengo a alguien con la mano levantando. Sí, profe, a mí no me deja abrir el chat para poner presente. ¿Cómo no te deja abrir el chat? Sí, no puedo abrir el chat. No sé qué decirte. Voy a salir y volver a entrar. Cualquier cosa. Bueno, vamos a esperar a la compañera a ver si se conecta de nuevo. No, profe, no me deja. Ajá. No sé qué pasa acá, Florencia, te voy a poner, voy a escribir yo acá en el chat que lo grabo. Florencia, Candela Cardoso te llamas. Sí,
Listo. Ahora ya no tienen que poner más presente porque ya no sirve, digamos. No es cuestión de pongo presente media hora después que me lo piden. Ahora por el problema de Candela lo hice muy largo. Normalmente no va a ocurrir eso. Es pongan presente y los que ponen presente durante el primer minuto ya está. No 3 minutos para poner presente porque entonces ya me fui a la ducha, volví, me sequé y puse presente. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Profe, Lo tuyo no hay problema, Candela, porque ya lo puse yo. Después hay que ver por qué no podés poner, no se te abre el chat, no tengo ni idea. Ahora voy a compartir una pantalla para empezar el tema de hoy. Ok. Habíamos empezado a ver funciones, ¿qué eran funciones escalares y funciones vectoriales? Habíamos dicho que las funciones escalares eran las que habían visto en primer año y que tenían una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Por lo tanto, la dimensión del dominio y la dimensión de la imagen, que eran subconjuntos de los números reales, el dominio y la imagen, ambas tenían dimensión 1. Pero ahora en análisis 2 vamos a ver lo que se llaman funciones de varias variables. El primer caso que vamos a ver es el caso de los campos escalares, donde hay varias variables independientes, 2 o más, acá y n, y yo le doy valor a todas esas variables independientes y obtengo una única variable dependiente. Entonces, en el dominio hay una n-upla de números reales, o sea, un subconjunto de R a la n en sentido amplio, y en la imagen hay un único número real y. O sea que la imagen sigue siendo una recta. Y por lo tanto, la dimensión del dominio era n, la cantidad de variables independientes, y la dimensión de la imagen era 1. Después había otro caso en el que era justo al revés. Las funciones vectoriales en las que yo tenía una única variable independiente, le daba valor a esa variable independiente y con ese valor podía calcular cuánto vale x sub 1, cuánto vale x sub 2, cuánto vale x sub n, que son elementos de la imagen, digamos. O sea, son las componentes de un vector que es la imagen. Entonces ahora el dominio pertenece a los reales, es un subconjunto del conjunto de números reales, y la imagen es un subconjunto de R a la n. N es la cantidad de variables o de dependientes, o sea, la cantidad de componentes de este vector. Esto se suele decir, sí, Profe, alguien me levantó la mano. yo tengo una duda. Esos elementos son las componentes de un vector, ¿no? No es que sean Sí. elementos y que a cada elemento le corresponde un vector como imagen, ¿no? No, es por ejemplo como si yo acá dijera, después lo cambio de nuevo, no hay problema, ¿sí? Supongamos que acá dijera 2t, acá dijera 5t más 1. El 1 no entró. Ah, mira, no debo tener bloqueo numérico. Acá tengo, por ejemplo, t, nada más. Puede decir t cuadrado, seno de t, cualquier cosa, ¿sí? Cada componente de estas es una función que depende de t. Entonces yo ahora le doy a t el valor, por ejemplo, para hacerla fácil, 1,
y voy a obtener acá 1, perdón, 2. Acá 6 y acá 1. Entonces, cuando t vale 1, le corresponde el vector de componentes 2, 6, 1. Ah, bien, bien, sí, ahí entendí. Gracias, profe. Lo dejamos como está para que no se arme lío. Bien, es decir, es como que a cada punto de una recta le corresponde, por ejemplo, supongamos que yo tengo puntos alineados de una recta, cada uno sometidos a una aceleración distinta o a una velocidad, digamos que es más fácil, a una velocidad distinta en el espacio. Si están en el espacio, a cada punto, para calcular la velocidad, yo pongo el valor del punto y me va a dar un vectorcito que me va a dar la dirección, el sentido, el módulo de la velocidad de ese punto. Como si a cada valor del eje de las abscisas yo le pusiera a cada puntito un vectorcito que apunta para algún lado y de tamaños distintos para mostrar para qué lado se mueve ese punto. Pero todos los puntos están alineados en una misma recta, porque es unidimensional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Profe, ahí se entendió. En cambio, en los campos vectoriales, que es muy parecido, tengo varias variables independientes, les doy valor y obtengo varias variables dependientes. Ahora es lo mismo. Acá yo tengo, por ejemplo, puntos en el espacio, puntos en un espacio de 3 dimensiones. Entonces están en una posición que tiene como largo, ancho y altura, ¿se entiende eso? Y cada uno de esos puntos del espacio es una partícula que se mueve a una velocidad para algún lugar. Y entonces yo, conociendo el punto, le hago corresponder un vector velocidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Bueno, eso se supone que era lo que habíamos hablado en la clase pasada. Ahora vamos a seguir un poquito más. Perdón, dijimos la clase pasada que estas funciones las llamamos funciones 1 a 1, porque a un elemento del dominio le correspondía un único elemento en la imagen. A estas otras les llamábamos funciones, vulgarmente hablo, ¿no? De varias variables, pero a varios números reales, a muchos, le corresponde 1. Y a esta al revés, a 1 le corresponden muchos. Y esta es muchos a muchos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Ok. Sería, profe, como las coordenadas de un punto y le corresponde un vector. Estas Algo son así, las coordenadas de un punto, sí. ¿no? Pero puede ser un punto en un espacio de plano, entonces habría 2 nomás. O en un espacio tridimensional, entonces habría 3. O en un espacio de m dimensiones, y entonces habría m coordenadas. Claro, y a eso le pertenece un vector, que son las A X. cada uno de esos puntos le corresponde un vector que tiene n componentes. Ah, bien, bien. Bien. Pasemos entonces ahora, esto habíamos empezado también, a un caso particular. Vamos a arrancar de todas estas funciones, vamos a empezar con estas que son más fáciles en análisis 2, que se llaman campos escalares.
Escalar quiere decir un número. Un escalar es un número. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente conocidas, determinadas, con un número y una unidad nada más. Por ejemplo, la temperatura. Y las magnitudes vectoriales son las que, para conocerlas, aparte de un número, necesito una dirección y un sentido. Es decir, no alcanza con que diga que voy a 30 kilómetros por hora. Tengo que decir que me estoy moviendo a 30 kilómetros por hora, que eso sería un escalar, en la dirección, por ejemplo, norte-sur, y no solo que voy en la dirección norte-sur, sino si voy hacia el norte o hacia el sur. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, un vector necesita dirección, sentido y módulo. El módulo, en todo caso, sería lo que llamamos una magnitud escalar. En cambio, acá, cuando hablábamos de estas cosas, en primer año y ahora al inicio del segundo año, son todos números. Estos son puntos en el espacio o en el plano, depende de cuántas componentes tenga, cuántas variables independientes tenga. Esto es un punto y a cada punto le corresponde un número solamente. Bien, de estos campos escalares, yo voy a empezar con lo más sencillo que hay, que es dos componentes, dos variables independientes y le corresponde un número. O sea, si hay dos componentes, el dominio es bidimensional, o sea, está en el plano. El dominio está en el plano. Y a cada punto de ese plano le corresponde, por ejemplo, una altura z. ¿Estamos? El nombre no tiene importancia, el nombre de la variable. Y acá les ponemos un ejemplo particular como para que les quede un poco más claro. Supongamos que tengo un campo escalar en el que el dominio, como dije, es un par ordenado de R cuadrado. Eso quiere decir, es un punto del plano. Y entonces existe, para que ese punto sea del dominio, tiene que existir un único valor de z, un único valor real de z, que sea tal que z es f de x. Y la imagen son los valores de z, que son números reales y que existe un par ordenado del plano tal que ese z es el que corresponde al par ordenado del plano. Por ejemplo, supongamos que tengo esta función, este campo escalar de dos variables. A cada punto x, y, que yo les doy el valor que quiera, le voy a calcular qué z les corresponde. Pero yo le puedo dar cualquier valor a x y cualquier valor a y. Yo creo que no, porque yo tengo que conseguir poder calcular esta raíz cuadrada. Y para que esta raíz cuadrada exista como número real, que no me dé imaginaria, el radicando, lo que está adentro, tiene que ser, ¿qué cosa? ¿Cómo tiene que ser? Positivo. Mayor o igual a 0. Eso, mayor o igual que 0. Para que el radicando sea mayor o igual que 0, lo que yo le saque al 4 en total, yo le saco x cuadrado y le saco y cuadrado al 4. ¿Sí? Lo que yo le saque en total, o sea, x cuadrado más y cuadrado, no puede ser más grande que 4. Tiene que ser igual o menor que 4 lo que viene atrás, lo que le reste al 4. Porque si no, esto me va a quedar negativo y no... Claro, y pasaría a ser imaginario, ¿no? Claro, pero resulta que nosotros trabajamos con números reales, z tiene que dar real.
¿Sí? Todos, fíjense, en la filmina anterior, todos dicen reales, 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 por todos lados. Tienen que ser números reales. ¿Sí? Así que para que exista un z real, menor o igual que 4. Y la imagen, si acá tengo números que están entre 0 y 4, que es lo que me pide el dominio, que esté entre 0 y 4, la raíz cuadrada de un número que está entre 0 y 4, z, va a estar entre 0 y 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ya sé cuál es el dominio y cuál es la imagen. Ahora tendría que ver si lo puedo graficar. Lo único que se puede graficar en un espacio en una hoja de papel, digamos, pero haciendo un dibujo con perspectiva, como imaginándomelo tridimensional en el papel, son los campos escalares que tienen dos variables independientes. Si tuviera más variables independientes, el dominio sería todo el espacio. Yo tendría que dar acá un X, un Y y un Z, tendría 3 variables, y acá me saldría, no sé, otra variable independiente que le puedo llamar W, cualquier cosa le puedo poner de nombre, pero entonces yo tengo que el dominio es tridimensional, y entonces para poder graficar la imagen necesito otra dimensión más, la cuarta dimensión, digamos, y no puedo graficar eso. ¿Se entiende eso? Fíjense, cuando el dominio era unidimensional, en primer año era una recta, era una parte del eje de las abscisas o todo el eje de las abscisas, para poder graficar la imagen, ustedes usaban el plano, o sea, necesitaban una dimensión más todavía para poder graficar la imagen. Ahora tengo que si el dominio está en el plano, la imagen va a estar en el espacio, en 3D. Si ahora el dominio llegara a ser 3D, necesitaría graficar la imagen en 4D. Eso ya no puedo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ok. Entonces nosotros solamente por el momento nos vamos a ocupar de estas funciones que son de dos variables independientes. Y vamos a ver cómo hacemos con el tema de los gráficos. Es muy engorroso dibujar gráficos cartesianos en el espacio, de funciones en el espacio. Las funciones en el espacio son superficies en el espacio y graficar eso se complica. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo primero que se nos ocurre es ver esa función que es como si fuera, imagínense como una sábana, una superficie ondulada en el espacio. Yo lo que quiero es ver esa superficie, cómo corta al eje del piso, cómo corta al eje de la pared del fondo y cómo corta a la pared lateral, digamos. Voy a hacer cómo corta al plano XY, cómo corta al plano YZ y cómo corta al plano XZ. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, yo me fijo ahí y digo, cuando yo quiera ver cómo corta el plano del piso al XY, Z, la altura, Z se suele llamar la altura, o sea, abscisa, ordenada, altura. La altura vale en el plano del piso 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Cuando yo corto ahora en el plano cartesiano Y o Z, que es el plano de la pantalla, la abscisa vale 0.
Y cuando yo corte con el plano X o Z, que es un plano perpendicular a la pantalla, vertical, que entra en la pantalla, la ordenada vale 0. Entonces, de los 3 planos esos, yo conozco una de las coordenadas. Eso está re bueno. Y con eso me voy a ir imaginando. Cuando corte, entonces dijimos con el plano XY, la altura era 0, este es el plano del piso, la altura vale 0, y si la altura, que es Z, vale 0, miremos en la fórmula, si Z vale 0, quiere decir que el radicando es 0. Entonces digo, ahí está, el radicando es 0, voy a pasar la X cuadrado y la Y cuadrado en distinto miembro que el 4, cosa que esté todo positivo. Y me queda 4 es igual a Y cuadrado más X cuadrado, que resulta que es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2. Con eso yo ya puedo graficar cómo se comporta mi función sobre el plano XY. Y entonces lo que hago es dibujar eso, una circunferencia de centro 0 y radio 2. Mismo trabajo hago para los otros 2 planos. Perdón. Para el plano YZ, que es el plano de la pantalla, X vale 0. Entonces, en la fórmula mía, acá pongo en lugar de X 0 y me queda esta expresión. Esta expresión la dejo como está. No la elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque está así como está. Z me indica que Z solo va a tomar valores positivos. O sea, va a estar solo sobre la parte de arriba del plano del piso. No va a pasar a la parte de abajo. Va a ser una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2, pero solo la parte positiva. Va a ser entonces solo esta parte. ¿Por qué la parte de abajo no? La parte de abajo no, porque acá no dice más menos raíz cuadrada. El resultado de Z va a ser siempre positivo. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. De hecho, sí. Si no fuera así, no sería función. Digamos, si acá tuvieran los valores de arriba y de abajo del plano horizontal, a este valor le corresponderían 2, el de arriba y el de abajo. Entonces no sería función. Tiene que existir un único valor de Z para cada valor del plano horizontal. Si no, ya no es más función. Bueno, y por último, con el plano XZ, que es el plano que entra perpendicularmente a la pantalla, un plano vertical que entra perpendicularmente a la pantalla, lo que sé es que Y vale 0, entonces en la ecuación de mi función, en lugar de Y escribo 0, y me queda Z igual a raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado, y entonces en ese plano también tengo una semicircunferencia positiva de centro 0, 0 y radio 2. Y me quedó esta otra que tengo acá. No sé si la llegan a distinguir, no sé si se imaginan bien cómo es, pero... Sí, profe. Ok. Entonces habíamos dicho en la clase pasada, y con eso ya terminamos, que con esto yo ya me puedo imaginar, no he dibujado la función en realidad, pero me puedo imaginar cómo es. Me puedo imaginar que es algo así como un casquete esférico, perdón, un semicasquete esférico, la mitad positiva de un casquete esférico,
que tiene centro en 0, 0 y radio 2. Es algo así como una mitad de naranja a la que ahuequé le dejé solo la cascarita. Pero no tiene los puntos internos, solamente tiene la superficie. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? Yo, profe, ¿cuándo sabemos cuándo, o sea, tomar los puntos internos y cuándo dejarlo así como vacío? Bueno, si acá dijera círculo, serían todos los puntos de esta circunferencia y los de adentro. ¿Sí? Ah, bien, bien. O sea, Acá es solamente el contorno. Entonces esto solo es el contorno, el dominio. Entonces la imagen solamente es la superficie, no son los puntos internos. Para que no sea circunferencia, sino círculo, acá debería decir menor o igual o mayor o igual. O sea, esto es un círculo. El dominio es círculo. Ah, a ver cómo, no sé quién fue el que ¿cómo te llamas el que me preguntó? Álvaro. Álvaro. Escúchame, Álvaro, porque sí, esto es algo que se presta. No, no estoy grabando la clase Paloma. Traten de escribir para todo el mundo, no para mí sola. Pero no estoy grabando la clase porque en realidad yo lo único que tengo interés en grabar es el chat. A mí la clase no me interesa que esté grabada por el momento. A veces la grabo, a veces no la grabo. A ver, para Álvaro y algún otro que tenga alguna duda al respecto. Nosotros primero determinamos el dominio. El dominio me dice, usted le puede dar a esta función cualquier valor del plano XY dentro de este círculo, que pertenezca a este círculo. Ah, profe, entonces acá el dominio es la circunferencia y todos los puntos internos. Sí, el dominio sí. El dominio es todo el círculo. ¿Estamos de acuerdo, Álvaro? Sí, sí. O sea, el Bien. dominio sería, sí. El dominio es todo este círculo. Bien. Y acá yo qué calculé entonces, ¿por qué acá dice circunferencia? Porque yo solo acá no estoy calculando nada que tenga que ver con el dominio. Estoy diciendo mi función, ¿en qué puntos corta al eje de las abscisas? ¿En qué puntos, perdón, al plano del piso? ¿En qué puntos corta el plano del piso? Mi media naranjita, digamos, ¿sí? La cascarita de la naranja esa de la que yo hablé hace un ratito, corta, o sea, apoya en el plano del piso solo en la circunferencia, en el contorno. Pero los puntos interiores tienen valor, sí, digamos, tienen valor, tienen altura distinta de 0. Estos puntos tienen altura 0. Pero estos puntos, uno interno, tiene una altura dentro del casquetito, en la superficie del casquetito, ¿se entiende? Altura distinta de 0. En particular, el punto central de la circunferencia dominio, del círculo del dominio, el punto central tiene la altura máxima que es un 2. ¿Ahora sí? Creo que sí. Después me tengo que poner, pero creo que entendí. O sea, vos le podés dar, yo acá estoy dibujando los puntos de intersección de la naranjita, de la media naranjita, los puntos de corte de la media naranjita con los planos cartesianos.
para graficar la función. Así de que al plano cartesiano del piso, la media naranjita lo toca en la circunferencia. Al plano de la pared del fondo, digamos, la naranjita lo atraviesa y lo corta. Queda media naranjita delante de la pared y media naranjita atrás de la pared. Lo corta en esta semicircunferencia. Es como si fuera una sección cuando vos hacías diseño de dibujo. ¿Cómo se llama la materia de dibujo para ustedes? ¿Han tenido dibujo? Sistema de representación, profe. representación. Lo tenemos el Ah. año que viene, eso. Ah, qué macana. Antes lo tenían en primero o segundo año. Bueno, esto es como la sección Depende de la transversal. ingeniería. Ajá. Bueno, pero acá hay mayoría de sistemas. La mayoría son de sistema y entonces, chao. Se embromó la explicación, pero le voy a explicar lo mismo. Esto se llama sección transversal. Es como que yo tomo la cascarita de naranja, esa que tengo como un sombrerito, y la corto por la mitad con un cuchillo verticalmente. Y entonces, ¿qué obtengo? Esto. Y si la corto perpendicular al corte anterior, ¿y qué obtengo? Esto. Eso es lo que estoy haciendo. Con eso yo me imagino cómo es la cascarita de naranja, qué forma tiene. Ahora, supongamos que le doy le doy el punto 1 para que sea fácil. El punto 0,1. Vamos a ver si estaría ahí. ¿Estamos de acuerdo que ahí está el punto 0x1 para ahí? Sí. Ok. Le vamos a dar a la función el valor 0 para x, 1 para ahí. ¿Cuánto vale? Z. Sería la raíz cuadrada de 2, ¿no? No es la raíz 0 para x, 1 para y. Ah, cierto, raíz cuadrada de 3. Me equivoqué. Ok. 1,7, ¿te gusta más o menos? Sí, no, nunca la calculé, pero supongo que debe ser Bueno, eso. es 1,7173, creo. Así es que, bueno, 1,7. ¿Sí? Eso, 1,73. Entonces, le ponemos pensamos para imaginarnos, a este punto le corresponde la altura 1,7. O sea, a este punto le corresponde una altura que no llega a ser 2 veces. A este punto le corresponde una altura 1,7. O sea, yo le puedo dar valores interiores, pero yo acá no los tengo representados a los valores interiores. Yo solamente tengo representados algunos puntos de esta casquete, de este sombrerito. El sombrerito es hueco, es una superficie como la cascarita de una naranja que le saqué lo de adentro. Pero el dominio es toda la superficie, porque yo le puedo encontrar a todos los puntos de este círculo una altura. Y a los puntos que están acá, no tienen un correspondiente en la cascarita de la naranja, en el sombrerito. Los puntos que están acá no tienen una altura para el sombrerito. Entonces esos puntos no son del dominio. Todos los puntos donde sombrea, digamos, el sombrerito, hace sombra, esos sí son del dominio. ¿Se lo pueden imaginar? Profe, una pregunta. ¿Y el plano en la figura 3 sería la línea diagonal esa que pasa desde X? ¿Por ahí pasaría? ¿Qué plano? El plano en la figura 3 Eh, pasa por la línea diagonal a X. acá tengo un plano, acá dos, no sé qué me quiere decir con el plano. ¿Qué Claro, plano? porque tenemos en la primera que es XY, la segunda es YZ y la otra es Ah, XZ. sí, no lo dibujé. Digamos, acá Claro, como que no sale ahí. Sí, no lo dibujé, digamos, acá, porque sería mucho enchastre. sí, sí, ¿Ves sí. esta recta? Sí,
Esa misma la está diciendo. Sí, Esa misma paralela justo ahí, en este que pase por ese cruce, ujú, para que parezca un librito. claro. Ah, y por acá, paralela también. Bien, Pero bien. si va a ser demasiada chanchada, entonces no lo dibuje. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Este profe. plano contendría a esta semicircunferencia. Bien. Esto es para tener una idea de cómo es la gráfica cartesiana de la función. Otra cosa que se puede hacer para mejorar esa idea que uno se arma es trazar curvas de nivel. Y esto les encanta a los profes preguntar a mí no, pero a los otros sí, así que lo vamos a charlar. Hacer curvas de nivel es ver cuál es el corte de mi función con planos horizontales a distintas alturas. Con planos de la forma z igual a constante. Entonces yo tengo mi función y le doy un valor a z y me fijo, por ejemplo, 5, a la altura de z igual a 5, a la altura de z igual a 1, a la altura de z igual al número que me dé la gana, yo pruebo cómo sería el plano XY que lo corta horizontalmente. Dígame, Augusto. Profe, entonces curva de niveles, ¿cuál es el corte de la función que yo tengo, dependiendo cada uno de los planos? O, Cada curva de nivel es la intersección de tu función con un plano horizontal. O sea, en este plano de abajo, una curva de nivel. Subo un poquito el plano, otra curva de nivel. Subo otro poquito el plano, otra curva de nivel, y así. entiendo. Como si fueran todos cortes horizontales. ¿Y con eso qué voy a obtener en este caso? Y si ya me imagino que es como una media naranjita hueca, digamos, entonces voy a obtener circunferencias. Y a medida que voy subiendo con zetas cada vez más grandes, voy a tener circunferencias de radio cada vez más chicos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y si yo corto con planos que tengan z igual a constante, pero la constante fuera negativa, o sea, son planos que están abajo del piso, digamos, ¿qué va a pasar? ¿No va a tener puntos? Claro, no voy a tener intersección con planos que estén abajo del piso, solamente con planos que estén por arriba. Entonces yo ya me voy imaginando, mi función está toda por encima del plano X o Y, X o Y. Y no puede estar por debajo de eso. Y después digo, cada vez hay circunferencias cada vez más chiquitas. Ok, entonces voy imaginándome eso y después digo, pero si pasa por un plano más grande, una altura más grande, para un z igual a 10, y no, yo no voy a obtener nunca un z igual a 10 acá. No hay valores de XY que verifiquen eso. Entonces, tampoco hay corte, no hay puntos. Entonces, me doy cuenta que mi media naranjita está entre el plano del piso y el 2. Más arriba del 2 ya no se puede. Miren, vamos a mirar eso. La corto con el plano del piso, z igual a 0. Ya sabíamos que era una circunferencia porque ya la habíamos trazado. ¿Sí? La corto con z igual 1 ahora. Si le doy a z1, pongo que z vale 1, igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Elevo al cuadrado ambos miembros
Y ahora tengo esta expresión que tengo acá. Paso el 1 para este lado y el x cuadrado más y cuadrado para allá. Y me queda algo así. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, sí. Y esta entonces era una circunferencia de centro 0,01, porque yo le hice pasar por z igual a 1. El centro es 0,0, pero en realidad z vale 1, entonces 0,01. Y radio raíz de 3. Esta es la circunferencia esa que tengo ahí, que es un poquito más chiquita que la otra. Esta está en el segundo de los dos planos. Ahora vamos para ver qué pasa en z igual a 2. Le doy a z el valor 2 en mi ecuación. Elevo al cuadrado a ambos miembros, por eso dice 4. Se me cancelan los 4 y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Ok, entonces es una circunferencia de centro 0, 0, 2. 2 por la altura. De radio 0 dice acá que es la circunferencia. Radio, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Radio 0. Ah, si es de radio 0, entonces es un punto. No, porque es un número aproximado. Acá tengo Ivo. Dice, profe, no entiendo por qué el radio en el z igual a 2 nos da 0 y no sería un número muy chico cercano a 0, digamos, ya que hay un punto que corta la función. Lo digo porque cuando figura que el radio es 0, pareciera que no existe corte en la función principal y sin embargo sí la corta al menos en un punto, porque sí existe un punto de corte. Ok, sí, no, entiendo cuál es tu preocupación. Una circunferencia de centro 0, 0 y radio 0 es un punto, porque los puntos no miden nada. Entonces, los puntos no tienen dimensiones. Si vos querés que de un número muy chico aproximado a 0, lo que te va a dar es una circunferencia de radio muy chiquita, aproximada a 0, con un radio próximo a 0, pero va a ser una circunferencia. Cuando sea un punto, es que el radio es 0. Si acá diera 0,0001 y ya no sería un punto, sería una circunferencia muy chiquitita. Para que sea un punto, como resulta que es, tiene que tener radio 0. Los puntos no miden nada. Entiendo que intuitivamente te gustaría más una circunferencia chiquitita que un punto, pero bueno, es un punto. ¿Se entiende, Ivo? Si vos pones acá otro número que no fuera 2, ¿no? Primero, la cuenta da 0. ¿Y cómo se da cuenta que esto es una circunferencia de radio 0? Y la ecuación de la circunferencia dice x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado. Pero el radio es 0. Y sí, si el radio es 0, la circunferencia se hizo más chica, más chica, más chica, más chica, y su radio coincide con el punto centro de la circunferencia. El indicio para darse cuenta de que ese es el valor de 0 es que existe el punto 002. Y el radio de la circunferencia con centro en 002 y radio 0 es un punto. ¿Qué quiere decir? Perdón, no tengo micro. No tiene micrófono para hablarle, profe. Ah, no hay problema, no hay problema. Yo decía, no tiene microchip, vamos frito. Pero entiendo. La cuestión entonces es que una circunferencia que tiene radio 1, después más chiquitito, imagínense una circunferencia de radio 0,5, una de radio 0,0005,
una circunferencia de radio 0,000000001, o sea, una millonésima. Pero siempre van a ser circunferencias, van a tener algo adentro, digamos, de espacio, por más chiquitita que fuera. Si saco una lupa, yo vería una circunferencia. En cambio, cuando sea una circunferencia de radio 0, y la circunferencia coincide con su centro. Y el centro de la circunferencia justo es el punto 002. Augusto me levantó la mano, dígame, Augusto. Disculpe, se me olvidó bajar. Ah, es medio, yo entiendo que es medio lío, cuesta intuitivamente bastante, pero hay que irse mentalizando y tratando de imaginarse. Augusto, volví a tener la mano levantada. No, disculpe, la toqué sin querer. Vas a tener que dejar Disculpe. deja el Sí. ratón quieto un rato, Augusto. Deja de Disculpe. chatear, deja de chatear, ocúpate de la clase de matemática que te estás quemando. No, no, es que Bien. estoy prestando atención, pero como pensé que todavía lo tenía prendido, porque justo estaba encima, pensé que estaba prendido. Te estoy cargando, Augusto. Pero viste, cuando ya hay mucha mano así, es porque estamos apretando lo que no, cualquier cosa. Bueno. Veamos otro caso a ver si ese queda un poco más claro, porque tenemos que irnos mentalizando en que tenemos una complicación, imagínense, para representar funciones tridimensionales. Ya les costaba en el plano, ahora peor porque hay que hacerla en el espacio. Pero por suerte para ustedes les cuento que no se suele pedir que la grafiquen, no necesito que sean artistas y puedan hacer unos gráficos divinos. Yo lo único que necesito, pues, es que puedan tener una imagen mental de la función, digamos, porque si no, no vamos a poder calcular, sí, menos mal. No van a poder entender a qué me estoy refiriendo cada vez que les haga un gráfico, les escribo una fórmula o les ponga un teorema. Entonces, si bien no les estamos pidiendo que hagan gráficos de funciones en 3D, sí les vamos a pedir que grafiquen su dominio, porque total el dominio es en el plano XY. Pero la función no. Pero sí tienen que saber cómo podría ser. ¿Cómo podría hacer para construirlo? Y poder imaginarse cómo es la función. Veamos otro caso. Y acá dice, mire la figura 5. Yo sospecho que la figura 5 es esta. Sí. ¿Ven la figura 5? Sí, profe. Sí. Oh, nos Sí, profe. volvemos. La figura 5, en realidad, representa este campo escalar. En ese campo escalar, dice z es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿A qué le suena eso? ¿A qué cosa parecida a primer año les puede sonar eso? A una A función. una circunferencia. Circunferencia es. Bueno, sí. Supongamos que dijera z igual a x cuadrado nomás. ¿A qué le sonaría? A una parábola. Ok, o si dijera z igual a y cuadrado, solamente a otra vez una parábola. Entonces, cuando están las dos así, fíjense, sigue siendo una parábola la cosa, pero ahora en el espacio. Ahora vamos a verificar eso, ¿sí? Denme en un segundo, por favor, que me están hablando. Denme en un minutito y vuelvo.
chicos. Esas son las desventajas de la clase en la casa, ¿qué va a hacer? No te podés borrar del todo de los problemas domésticos. Bueno, retomemos. Entonces ahora decíamos, esto es algo parecido a una parábola, pero en el espacio. Yo les cuento que esto, para que se imaginen, es algo así como si tomemos un alambrito, tomen un alambrito y le ponen así, lo ponen curvo así con facha de parábola. Doblamos el alambrito así curvo con facha de parábola. Después ahí en el vértice de la parábola le voy a pegar un palito. Por ejemplo, algo así como si fuera un lápiz, un palito vertical. Ahora voy a agarrar este palito entre mis dos manos, como si fuera a hacer fuego. Lo voy a hacer girar una mano contra la otra para que gire el alambrito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Un brote de imaginación tremenda estoy pidiendo, pero bueno, trato de explicarlo lo mejor que puedo. Y entonces miro el alambrito, el palito es un anexo para que se mueva nomás, pero miro el alambrito, lo que importa es el alambrito, que es la parábola. Y esa parábola ahora empezó a girar. Y cuando gira, cuando rota, el ojo no se puede acomodar tan rápido y ve una especie de superficie gris. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Esa superficie que ve el ojo, porque le cuesta acomodarse cuando hago girar rápido el alambrito, se llama paraboloide de revolución. Es una superficie y se llama paraboloide de revolución. Ahí Franco me cuenta que en el secundario hizo un experimento con un rotor y una elipse que giraba y se formaba una figura geométrica. Ok. En realidad, no me puedo imaginar si gira una elipse cómo se te forma un cono, pero si la elipse gira, se te va a formar algo así como un elipsoide de revolución, seguramente. Pero sí, está muy bueno. Hay unos aparatitos que hacen como parecido a eso que yo acabo de explicar con la mano, pero hacen como conos, digamos, en el espacio, y después los cortas con planos de luz y se ven las cónicas. Caudana, perdón, con cónica. Ah, bien, ok. No sé cómo ¿cómo se llama la superficie? La superficie se llama paraboloide, porque viene de una parábola, paraboloide de revolución. Eso quiere decir porque gira. Una aurora boreal con forma de U cónica, como si fuese un cono. Efectivamente, Ivo. Bien. Entonces, ahora ya nos imaginamos esta superficie, eso yo ya lo sé de antes, es una mentira, ustedes en realidad no lo saben de verlo. Después, entonces uno, ahora con lo que viene abajo, vamos a verificar que es un paraboloide realmente de revolución. ¿Estamos? Que esta cosa que tengo acá, esta función, este campo escalar de dos variables, es un paraboloide de revolución. Entonces miro y digo, el dominio de esta función es cualquier par ordenado de números reales, porque yo le puedo dar cualquier valor a X y cualquier valor a Y, y sus cuadrados siempre van a existir, van a ser números reales, y los voy a poder sumar y me va a dar real. Así es que el dominio es real, cualquier punto del plano. Y la imagen es todos los reales positivos unión el cero. Digamos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, como yo hice ese paraboloide, imagínense el paraboloide que se va haciendo cada vez más ancho.
cada vez más gordito, más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, en realidad cubre todo el plano cartesiano. ¿Están de acuerdo? Claro, Por sería eso positivo digo, porque y las ramas apuntarían hacia arriba. claro, y es positivo, oye, el 0, porque en realidad cualquier número real que yo le dé acá, cualquier par de números reales, cuando los eleve al cuadrado me van a dar positivos. Y entonces la suma va a ser un número positivo. Así que aunque yo le dé números negativos acá, X y Y, uno positivo y el otro negativo, los dos negativos, uno 0 y el otro positivo, el número que yo quiera, al elevarlo al cuadrado, me va a dar positivo o nulo. Así que Z va a tomar siempre valores positivos o 0. ¿Están de acuerdo con eso? Porque Z es la suma de dos cuadrados, no puede dar negativa. Ok. Profe, yo no entendí bien qué significaba que el 0 esté entre corchetes. Corchetes, ¿dónde hay corchetes acá? Cuando dice para la imagen de F, que son todos los reales positivos, unión, 0, Conjunto. entre paréntesis. La unión es un conjunto unitario esto. La unión de dos conjuntos, la unión es una operación que solo se puede aplicar a dos conjuntos. Entonces, Entiendo. no puedo poner 0 suelto, porque 0 suelto no es un conjunto. Tengo que ponerlo entre llaves, no son corchetes, son llaves. Lo tengo que poner entre llaves porque es conjunto. Claro, ahí entendí. Bien, la unión de conjuntos da un conjunto y la imagen es un conjunto. Todo tiene que ser conjunto acá. Bien. Bien, Alan le invocó perfectamente. Bien, entonces, ya sabemos cuál es el dominio, todos los reales, le puedo dar el valor que quiera, así que todo el plano del piso, la imagen que me dice qué parte del eje Z voy a usar, y va a usar la parte de arriba y el origen. ¿Están de acuerdo? Ahora quiero ver cómo es mi función. Entonces me empiezo a tratar de imaginar cómo es el corte con el plano XY, o sea, el plano del piso. En el plano del piso yo sé que Z vale 0, la altura vale 0. Entonces pongo en lugar de Z 0 y me va a quedar una circunferencia de centro 0, 0 y radio 0. O sea, el punto origen del sistema. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora vamos con el plano YZ. El plano YZ es el plano de mi pantalla. En ese plano de la pantalla, X vale 0. Si X vale 0 en mi fórmula, me queda Z es igual a Y al cuadrado. Y eso es una parábola. En el plano de mi pantalla, una parábola tiene las ramas verticales hacia arriba y su vértice está en 0, 0. ¿Están de acuerdo? Y con el plano XZ, Y vale 0. Si Y vale 0 en mi fórmula, me queda Z es igual a X al cuadrado. ¿Pregunta, Augusto? Sí, ¿por qué en este caso cuando, bueno, x 0, ¿por qué entonces el vértice es 0, 0? O sea, ¿por qué y sería 0? A lo que me refiero. Porque para I igual a 0, Z vale 0. Entonces el vértice de la parábola es 0, 0. Ah, cierto. ¿Sí? Sí, sí. Ok. O sea, esta es una parábola plana, digamos, sobre el plano XZ, como la que dibujabas en primer año. Y esta también, pero ahora sobre el plano XZ, perdón. Entonces, me pongo, perdón, me voy a un gráfico y digo, acá está, sobre el plano del piso, habíamos dicho
el vértice, una circunferencia de radio 0. Sobre el plano rojo, que es el plano de la pantalla, una parábola con vértice en 0, 0. Sobre el plano, acá está el plano ese que no había dibujado la vez pasada. Ahora no dibujé el horizontal, digamos, para no hacer tanto lío. Dibujé los dos verticales. Sobre el plano que entra en la pantalla, el plano X o Z, otra parábola más que está entrando a la pantalla, digamos. Y entonces ya me empiezo a imaginar el formato un poco, pero me está faltando información para imaginarme este formato, porque yo debería ver si estas parábolas, a ver cómo lo puedo decir. Esto de dar clase a distancia es tremendo. Imagínense que toman el paraboloide de revolución, ¿sí? O sea, esa sombrita que dejó el alambre cuando pasaba rápidamente frente a mis ojos. Y si yo lo pudiera como aplastar un poquito, lo tomo entre mis dos manos y lo quiero aplastar un poquito para que parezca como elipsoidal. ¿Se entiende eso? Como que es más ancho en un sentido que en el otro. Quiero saber si esta parábola es igual de abierta que la azul, o es más abierta una que la otra, o es igual. Eso es lo que quiero saber. Para saber si son iguales, como dice Franco, necesitaría trazar las curvas de nivel. Después de hacerlo de los planos, trazar las curvas de nivel. Voy a trazar así. Una en Z igual a 0. Cuando trazo el plano Z igual a 0, ahí en Z igual a 0, me fijo en mi fórmula. Para que Z me dé 0, la única forma es que X e Y sean 0. Cualquier otro valor que yo le dé a X e Y que no sea 0, 0, voy a obtener un Z positivo. Para que Z dé 0, X e Y tienen que ser 0. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda que si Z es 0, X e Y son 0 y tengo el punto 0, 0, 0. Y a ese lo tracé ahí. En el plano del piso me queda el 0, 0, 0. Sí, es verdad eso, Ivo. Cuando Z vale 1, perdón, cuando Z es positivo, yo acá le he dado el valor 1, 4, 7 a Z, y entonces me queda que X cuadrado más Y cuadrado vale 1, eso es una circunferencia de radio 1, que X cuadrado más Y cuadrado vale 4, o sea, una circunferencia de radio 2, que X cuadrado más Y cuadrado vale 7, esa sería una circunferencia de radio raíz de 7. Así que son todas circunferencias. Como son todas circunferencias, dibujé así todas circunferencias. El radio de esta circunferencia chiquita vale 1, el de este vale 2 y el de este vale raíz de 7. Y cada vez más grandes. ¿Sí? Eso, bien. Y por último, ¿qué pasa si lo quiero cortar con valores de Z negativos? Entonces miro mi fórmula y digo Z negativo. No voy a tener nunca una suma de cuadrados que me dé negativa en los números reales. Entonces, no va a haber ninguna intersección con planos horizontales que pasen por abajo del piso, digamos. Entonces ahí he puesto no pertenece a los reales. Y me queda toda por encima del eje. Entonces me pone ahí
Ivo, que los cortes son circulares, significa que siempre tienen el mismo ancho le pone, pero bueno, sería algo así como apertura de las ramas. La roja y la azul, sí señor Ivo. Y Álvaro dice, va creciendo, sí, van teniendo radios cada vez mayores. Y si fueran elipses, significaría que una parábola es más abierta que la otra, sí, es así. Ya no sería un paraboloide de revolución, en ese caso se llamaría paraboloide elíptico, cosas así. Hay otros que se llaman paraboloides hiperbólicos, hay unos nombres bárbaros acá en este caso para dos variables hay unos nombres tremendos. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bien. Vamos con lo que sigue. Respecto de graficar, entonces, la idea es que yo no voy a pedir en general que dibujen funciones, pero sí va a hacer falta que sean capaces de imaginarse el formato, cómo se comporta la función en el espacio. Y lo que les acabo de explicar es cómo hacer para darse cuenta de eso. Hay que ver los cortes con los ejes coordenados y hay que trazar curva de nivel. Entonces después cuando venga la pregunta, claro, eso es lo que quiero saber, Sebastián. Quiero saber cómo se comporta, qué facha tiene, digamos. Es tipo tal cosa, es tipo este formato, pero porque si no es muy difícil trabajar con límite, con derivada y todo eso si no me puedo imaginar la curva. Tengo que poder imaginármela, aunque no la dibuje. Tengo que saber más o menos cómo se comporta. Hacer el dibujo, en una de esas es engorroso, pero ver que en horizontal son siempre circunferencias concéntricas, que el vértice está en el punto origen y que por abajo del plano no pasa, ya me imagino cómo va a ser, al margen de que yo sea capaz de hacer un hermoso dibujo como esto. ¿Sí? El dibujo no se lo vamos a pedir, pero lo otro tal vez sí, que me digas qué tipo de función, cómo se comporta más o menos la función o qué facha tiene, si lo necesitas. Bien. O sea que graficar un campo escalar de dos variables es medio engorroso. Si tiene más variables independientes, no se puede graficar. Pero graficar su dominio no es engorroso, es mucho menos engorroso. ¿Por qué? Porque el dominio, ¿dónde está? Siempre en un campo escalar de dos variables. No entendí la pregunta, profe, ¿la puedo repetir? ¿A dónde está el dominio en un campo escalar de dos variables independientes? En Ok. el eje X. No, de dos variables independientes. Z. En el En el plano plano. XY. Ok. Eso, en el plano del piso, en el plano horizontal, digamos. Entonces, el dominio, que son todos los puntos del plano, en este caso, yo le puedo dar todos los valores de X y de Y que quiera, lo tengo que poder graficar. En este caso, como el gráfico es de dos dimensiones, es fácil de hacer. Solamente tengo que trazar un eje X, un eje Y, y sombrear el pedazo que es el dominio. O todo, si todo es el dominio. Eso sí se pide. Y no sé si ya empezaron a hacer algo con Paola, pero mañana, si no, seguro que van a empezar. ¿Empezaron a hacer algún dominio con Paola? No. La clase pasada sí estuvimos viendo cuando cumplían la condición si se pintaba dentro o fuera de la función para ver mañana, creo que íbamos allá a hacer ejercicio con dominio. Ok, entonces ahora vamos a alcanzarla a Paola, vamos a ir parejito, porque yo voy a dar cómo se hace eso y algún ejemplo y con eso terminamos la clase. ¿Estamos? Bien, o sea, no es mucho rato más, son tipo tres filminas, algo así. Así de que paren la antena que falta poco.
Entonces ahora yo quiero el dominio de un campo escalar de dos variables independientes. Ese campo, yo quiero saber cómo tengo que hacer para encontrar qué parte del plano X o Y es mi dominio. Tengo que poder fijar qué puntos entran en el dominio. Es decir, qué restricciones se pueden presentar para este punto no, estos puntos tampoco. ¿Por qué? ¿Se entiende? Tengo que poder restringir qué pedazos del plano entran y qué pedazos no. Para lo cual, la mayoría de los casos pueden presentar estas situaciones interesantes. Dice que son particularmente interesantes. Estamos hablando del tipo de ejercicio que van a hacer. Podrían hacer ejercicios de otro tipo y que las restricciones que nos resulten interesantes sean otras, pero en nuestro caso nos vamos a ocupar más que nada de esto. Si la función que me dan resulta ser cociente de dos funciones, para que exista, tendría que ser el denominador distinto de cero. También puede pasar, porque la división por cero no existe, que me den una función en la que intervenga el logaritmo neperiano y mi función sea el argumento. Para que exista y, yo tendría que dar acá f de x, tiene que tomar algunos valores, no puede tomar cualquiera. Tiene que tomar valores positivos porque el logaritmo solo existe para números positivos. Como dice Sebastián, las tres primeras son las mismas de siempre. Efectivamente. Otro caso es la raíz enésima de una función. Si se trata de la raíz enésima de una función, hay que acordarse que si este índice de la raíz es impar, no hay problema. Pero si es par, el radicando tiene que ser positivo o nulo. No puede ser negativo. Por último, esta que parece media nuevita, pero que ya la saben en realidad, que es arco seno y arco coseno. O sea, arco y ángulo se consideran igual. Yo puedo definir arco y ángulo igual, así que eso no se preocupen. Se llama arco tradicionalmente, pero normalmente uno dice seno del ángulo tanto, pero podría decir seno del arco que corresponde al ángulo ese. O sea, no habría problema. Sería exactamente la misma definición. El seno puede tomar siempre valores entre 1 y menos 1. ¿Se acuerdan cómo es el dibujo de la función seno? Sí, profe. Seno no era la que partía de 1 hacia -1 y la coseno de 0. Miren, vamos a hacer una cosa que es muy fácil. Denme un minuto. Bueno, entonces uno mira bueno, y ahí tiene la gráfica. Profe, si Estamos sigue viendo viendo PowerPoint. no se ve nada. ¿Ya no la ven? Genial. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, miramos la función. La función seno es una ondita como esta. Se llama sinusoide
Y siempre vale entre 1 y menos 1, ¿ven? Nunca pasa más arriba de 1 ni más abajo del menos 1. Todos los valores van entre 1 y menos 1. Siempre. ¿Estamos? La diferencia entre que sea así, así o así, es este numerito que está adelante, que da la frecuencia. ¿Cuántas veces se va a repetir cada vuelta, cada giro completo? ¿Cuántas veces se va a repetir esta onda? Cada 2pi, ¿cuántas veces aparece? Acá aparece una vez cada 2pi, toda esta es una, después se repite otra vez una, cada 2pi. Y acá cada cuánto se repite, 3 veces en 2pi. O sea, una vez, 2 veces, 3 veces. Y acá media vez nomás en 2pi. O sea, media onda, la mitad de arriba, y la de abajo no, en 2pi. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Coseno es muy parecida, solamente es la misma, pero desfasada, corridita, pi. O sea, está, no, 90 grados, perdón. O sea, en pi sobre 2. Entonces está desfasada en pi sobre 2. Ahí les compara, ¿ven? Distintas amplitudes. Las amplitudes dan volumen, digamos, sería volumen. Frecuencia es agudeza, qué tan agudo o grave da el sonido. Fíjense que esta que es coseno, en vez de empezar acá, está como corrida en pi sobre 2. Es la misma función de recién, idéntica, pero desfasada pi sobre 2. Ahí tienen dibujada en verde seno y en azul coseno. ¿Estamos? Ambas varían entonces entre 1 y menos 1. Es el máximo valor que pueden tomar y el mínimo valor que pueden tomar. 1 y menos 1. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien, ahora volvamos. Perdón. Volvamos a esto que están viendo. ¿Lo están viendo a la filmina? No, ahora estamos No, viendo profe. cómo funciona. Genial. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, si yo quiero saber cuánto es, esta es la función inversa de seno y esta es la función inversa de coseno. La función seno a mí me dan un ángulo y me dicen calcule el seno. Esa sería la función seno. ¿Cuánto es el seno del ángulo este? La inversa es, te doy un seno, digamos, te doy el seno de un ángulo y vos me decís de qué ángulo, qué arco es. Si te doy el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo, ese seno o coseno tiene que valer entre 1 y menos 1. Si no, digamos, no existe, no puedo decir cuál es el ángulo cuyo seno es 5. Ninguno, no hay. ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es menos 2? Ninguno, no hay, no existe. Así que si yo te digo, ahora te voy a dar, en vez de el ángulo, y vos me calculas el seno, te voy a dar el seno, y vos me decís de qué ángulo es, el ángulo cuyo seno es esto, f de x, el ángulo cuyo seno es f de x es un seno, y no podría valer más grande que 1, ni más chico que menos 1. ¿Se entiende eso? Ok.
Una vez que tenemos las restricciones estas, que son las que nos interesan, con eso podemos fijar cuáles puntos son del dominio. Entonces vamos a hacer eso ahora. Los ejercicios que les van a dar van a tener esta facha. Van a hacer algo así. Determine analítica y gráficamente el dominio de, y le van a dar una función. Analítica quiere decir, haga fórmulas. Eso es hacer analítico. Haga un análisis con fórmulas. Y gráficamente hágame el dibujito. Así que yo quiero saber cuál es el dominio, cuáles son los puntos del plano XY, que yo le puedo dar acá a la fórmula para que Z sea real. Ay, ¿cómo es Z? No sé. Después discutimos eso. No te estoy pidiendo que grafique la función, solo su dominio. Bien, entonces yo me fijo. Primero siempre va a ir analíticamente. Z, ¿qué función es? Z es una función logarítmica. Es el logaritmo de algo. Para que exista Z, el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. Escribo esa es mi primera restricción. Es la restricción de la función logarítmica. Ok, vamos bien. Ahora se acabó eso. Terminé con la restricción de la función logarítmica. Pero ahora miro esta expresión y eso todavía no me indica claramente qué puntos son los puntos del dominio. Entonces voy a seguir desarrollando esta expresión. Entonces digo, ¿esta expresión qué es lo que es? Ah, esto es un cociente. ¿Y qué me piden? Que el cociente sea positivo. ¿Cuándo un cociente es positivo? No oigo, che, más fuerte. Cuando tanto el numerador como el denominador son del mismo signo. Eso. Cuando numerador y denominador tienen el mismo signo, los cocientes son positivos. Entonces, yo digo, o numerador y denominador son positivos, o numerador y denominador son negativos. Simultáneamente se tiene que cumplir que los dos sean positivos, o bien que los dos sean negativos. Para decir que es simultáneamente, que los dos son positivos, lo encierro entre llaves como un sistema de ecuaciones. Lo mismo para el caso de los negativos. Esto me dice que se tiene que dar que el primero sea positivo y el segundo sea positivo. ¿A qué les hace acordar y? ¿Qué operación entre conjuntos? Puede ser la circunferencia. Es decir, La unión. Oiga la pregunta. Respecto a operaciones entre conjuntos, la I, ¿qué era? La intersección. Ok, bien, Ivo. Entonces, es la intersección de que para que se cumpla esto y esto se representa como un sistema. En matemática, los sistemas de ecuaciones lo que buscan son las intersecciones. ¿Sí? Cuando ustedes tenían dos sistemas de ecuaciones lineales, buscaban el punto de corte de las rectas, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien. Bueno, lo mismo para la parte negativa. Y ahora sigo desarrollando. ¿Y el o bien qué será? La unión. Eso. Es todo lo que ambos son positivos y a eso le tengo que agregar todo lo que ambos son negativos. Entonces, ambas condiciones, ambas intersecciones unidas. Eso es lo que estoy representando acá. ¿Y esto que hace abajo? Y lo que hago abajo, ya está. Esa parte, lo único que hago es reacomodar un poco la fórmula para que tenga una facha de cónica y yo sea capaz de representarlo. ¿Cómo sabe que es una cónica, profe? Porque es de segundo grado.
todo lo que las fórmulas de segundo grado son cónicas. Siempre. Todos los polinomios de segundo grado tienen por representación gráfica una cónica. ¿Estamos de acuerdo? Todas las de segundo grado o son parábolas, o son circunferencias, o son elipses, o son hipérbolas. No puede ser otra cosa. Así de que, como ambas son cónicas, seguro que estas son cónicas. El tema es que así como está, yo no sé representar esa cónica. Entonces, le cambio la facha un poco para poder representarla. ¿Qué fue lo primero que hice? Pasé este 4 al segundo miembro. ¿Ven? Pero acá dice mayor, no dice igual, profe. Las inecuaciones dan lo mismo que las ecuaciones. Se pueden pasar como si dijera igual. Igual. ¿Qué es lo único que cambia? Cuando multiplico o divido por uno negativo, por un número negativo. Caso contrario, todo se maneja igual que si fueran igualdades, estas inecuaciones. Si multiplico o divido por un número negativo, ¿qué hago? Le cambio el sentido y en vez de ser mayor, va a decir menor. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok. Entonces, lo primero que hice fue pasar el 4 para allá y acá pasar el 16 para allá. Y después, y a esta la dejo como está, a la primera la dejo como quedó, y a la otra la divido por 16. Entonces acá el 16 se me va a simplificar con el 4, me va a quedar x cuadrado sobre 4, y acá me va a quedar dividido 16, y cuando yo pase el 16 para acá, al dividir por 16 me queda 1. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Bien. Ninguna. En esta parte dice exactamente lo mismo, pero dice con signo menor. ¿Por qué 1? Porque pasé el 16 para este lado y después dividí por 16. Y cuando divido en el segundo miembro por 16, me da 16 dividido 16, que es 1. Sí, puedo dividir por 4 y después voy a tener que dividir otra vez por 4, porque yo quiero que quede 1 acá. A este, ¿por qué no lo divido por 4? Y porque no vale la pena, porque es una circunferencia ya así como está. Podés dividirlo por 4 si querés. Bueno. Entonces miro y digo, esto es una circunferencia. Una x más 1 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, y mayor que 4. Si fuera igual, ¿no? Si dijera igual, así como es, no. Si dijera igual, sería una circunferencia de radio Radio 2. y centro. Y centro sería 2, 1. No, al revés. Menos 1, 2. Ok, y centro menos 1, 2. ¿Y abajo qué tengo? No sé por Una qué elipse. hipérbole. Una No, una elipse. elipse. ¿Cómo Una sé elipse que es vertical. elipse y que no es hipérbola? Tiene el signo más. Porque los dos términos tienen el mismo signo. ¿Estamos? Okay. Si los dos términos tienen el mismo signo, es elipse. Si tienen distintos signos, si uno es positivo y otro negativo, es hipérbola. Me dice acá Sebastián, además es elipse a eje vertical. ¿Por qué dice eso Sebastián? Seguramente porque
lo que está abajo de la Y, que es el eje vertical, es más grande que lo que está abajo de la X. Por eso, Sí, profe, por eso mismo lo decía. ok. Entonces, hasta acá vamos bien. Si dijera igual, sería una circunferencia, dijimos. Y acá, si dijera igual, sería una elipse. Pero no dice igual, dice mayor. Entonces, Chan. No, no, es una sola, pero no son los puntos de la circunferencia. Si dijera igual, serían los puntos de la circunferencia. Pero acá dice mayor. Entonces, ¿son los puntos de la circunferencia? No, serían los Álvaro me dice lo de adentro. Yo diría que lo de adentro sería si dijera menor esta. Claro, son todos los de afuera de la Claro. circunferencia. Ok. Estos son los puntos exteriores a la circunferencia, de afuera. Y estos son los puntos Interiores. exteriores también, pero de la elipse. O sea, la circunferencia y la elipse no son parte del dominio. Y acá, ¿qué es? Los puntos interiores, los de adentro de la circunferencia y los de adentro de la elipse. Pero los de la elipse y la circunferencia no entran, no están en el dominio. Entonces ahora tendría que graficar eso. La elipse es esta que está acá. ¿Cómo hago para dibujarla? Marco el 2, el centro es 0, 0, porque el numerador dice solamente x cuadrado y cuadrado. Como esto es a, va sobre el eje de las abscisas, es a cuadrado eso, es 2 y menos 2, marco esos dos puntitos. Sobre el eje de las ordenadas marco 4 y menos 4. Y ya tengo los 4 puntos para trazar la elipse. Ojo, que sea suavecita, no picuda, que no tenga piquito, que tenga todo es suave. Es una curva buenita, continua y derivable la elipse. Así de que, ¿con qué trazo la voy a hacer? La voy a hacer con línea de puntos para decir que no entra en el dominio. Con la línea de punto indico no entra en el dominio. Y la circunferencia, y bueno, la circunferencia marco el centro, que dijimos que era menos 1, 2. Entonces me voy al menos 1, 2. Ahí, ese es el centro. Y el radio de la circunferencia vale 2. Entonces me corro 2 para allá y 2 para allá, 2 para la derecha y 2 para la izquierda, 2 para arriba y 2 para abajo, y ya puedo trazar la circunferencia. También la trazo con línea de puntos, porque no pertenece la circunferencia al dominio. ¿Estamos? Todavía no sombré nada. Ahora me fijo. Hasta acá, imagínense que está todo color blanco y con la circunferencia y la elipse con guioncitos. Pero el igual no era continua. Sí, pero yo no tengo en mis fórmulas igual. Si fuera mayor o igual o menor o igual sería continua, sí. Ahí sí sería continua. Cuando entra en el dominio porque dice o igual, ahí sí. Una vez que tracé las dos curvas, no tengo, está toda la hoja color blanco todavía, no está pintadita de ningún color,
pero ya tracé la elipse y ya tracé la circunferencia. La elipse y la circunferencia son los puntos en donde era igual. ¿Sí? Las tracé. Ahora me tengo que fijar qué sombreo. Y entonces miro. Los puntos. Voy a sombrear estos y estos. Ok. ¿Qué puntos entran acá? Lo que tengan en común. Porque es una intersección. Ajá. Los de afuera de la circunferencia y afuera de la elipse. ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy a sombrear los puntos que estén a la vez afuera de la circunferencia y afuera de la elipse, que cumplan con ambos requisitos. Entonces, marco todos los puntos celestitos, porque los puntos celestitos están afuera de la circunferencia y afuera de la elipse. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Yo me acuerdo en el Digamos. práctico que lo reemplazamos, por ejemplo, en la primera que es x más 1 al cuadrado más y2 y menos 2 al cuadrado menor al cuadrado. Yo me acuerdo que al x de la y lo reemplazamos, creo que era por... no, ahí me acuerdo. Claro, lo reemplazamos por el centro y si concordaba era afuera y si no era... No, si no concordaba era afuera y si no era adentro, ¿o no? O sea, lo que se pintaba. Mira, yo diría que no te aprendas una regla de memoria. Yo diría que si es mayor que el radio, está afuera de la circunferencia. Y si es menor que el radio, está dentro de la circunferencia. Ok. Porque el radio es la distancia al centro. Si la distancia al centro es más grande que el radio, y se fue afuera de la circunferencia. Si la distancia al centro es menor que el radio, y te quedó adentro de la circunferencia. Me parece que es más razonable que acordarte de memoria cosas de esas. No sé. Sí, sí. Quedó No más digo que claro ahí. esté mal. No digo que esté mal. Bien. Y ahora necesito los puntos que están adentro de la circunferencia y simultáneamente adentro de la elipse. Ok, miro acá y digo, de estos puntos que están adentro de la circunferencia, solo los que están adentro de la elipse. Entonces marco lo que es color rosita. Y ahora digo, mi dominio son los puntos rosa y los celestes. Digamos, el dominio son ambos, los rosa y los celestes. Así de que mi función z, yo le puedo dar cualquier punto que esté en la zona celeste y voy a obtener un valor de z. Y también le puedo dar cualquier punto que esté en la zona rosa. También voy a obtener un valor de z. Entonces, ya lo dibujé gráficamente. Ahora, finalmente, tengo que escribir el conjunto dominio en forma analítica. Yo lo escribo muy breve al dominio, porque miren, escribir esto o esto se hace medio largo. Esto o esto, medio largo. Pero todo eso lo saqué de esto. Esta es la restricción principal, por decirlo así, la primerita. Decir que este cociente sea positivo es lo mismo que decir que se cumpla esto o esto. O lo mismo que decir que se cumpla esto o esto. Bueno, entonces digámoslo así, que es más corto. ¿A esto para qué lo hizo, profe? Para poder hacer el dibujo. Pero a esto, para escribir el dominio analíticamente. Entonces, pongo el dominio de la función, son los pares ordenados x, tales que x pertenece al plano de r cuadrado y pongo mi restricción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Esto van a hacer muchos. Les aconsejo además que hagan muchos. Les cuento que en el aula virtual
en la parte de, en la aula virtual teórica, en mi aula virtual, hay una parte en la material de lectura que dice ejercicios resueltos. Y hay muchos ejercicios de dominio resueltos. Entonces yo les aconsejo que se pongan a practicar, porque si uno hace un par nomás, después cuando viene que tiene que se tarda tanto y le cuesta tanto, porque no es algo que se les va a ocurrir muy rápido inicialmente, después unos cuantos ya sí, pero al principio no. Entonces, cuando vienen los parciales, es un tema que se le da importancia y trae problemas después. Así que practiquen un poquito de esto. Y cualquier cosa me preguntan. Bueno, hoy podemos dejar hasta acá. Les voy a pedir, por favor, que ahora después de este numeral que acabo de escribir, pongan presente. Profe, ya podemos retirarnos. Esperen un poquitito, Augusto, deme un minuto. Bueno, les quiero, aparte de pedir que hagan ejercicios, aclarar que ¿qué va a pasar si yo le doy a la función z que me dieron, esta? ¿Qué pasa si yo le doy como valor el punto, por ejemplo, qué sé yo? Vamos a elegir el punto 0 menos 2. ¿Qué va a pasar si le doy como valor el punto 0 menos 2 a esta fracción? Que nos queda un logaritmo natural negativo. Que les queda que el logaritmo natural de un argumento negativo. El logaritmo puede ser negativo, lo que no puede ser el argumento negativo. ¿Y vas a poder calcular z? No, porque no existen las reales. Ok. Entonces, otra cosa que se puede hacer para saber si esto que uno sombreó es correcto, si este punto sirve, si este punto sirve, si este punto sirve, es probar con esos puntos, unos cuantos sueltos, si realmente me da positiva o me da negativa la fracción, y con eso voy a saber si pertenece o no al dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, verificar que lo que hayamos calculado cumpla con la condición. Efectivamente, yo no aconsejo hacer cosas de esas porque, a ver, bueno, ¿qué va a hacer? A ver, el cálculo particular de si este punto sirve o este punto no sirve no es buena idea. A modo de verificación, genial, pero no es buena idea. Lo bueno es que uno pueda encontrar en general todos los puntos que forman parte del dominio o todos los que no forman parte del dominio. Y chao. Pero no andar prueba punto por punto, me parece muy loco. Pero bueno, hay una forma de verificar. Les digo porque a veces en los prácticos dicen, a ver, probemos con este punto, a ver, probemos con aquel punto. No está mal hacerlo. Ahora, no es práctico, no voy a probar con todos los 2000 puntos para ver si se me ocurre por dónde pasa el dominio. Por eso se les enseña un método genérico para hacerlo. Bien. No hace falta que se reconecte porque, chau, se acaba la clase ahora, los voy a dejar ir. Y nos vemos, aunque sea un poco más temprano, no voy a empezar con límite hoy. Así que, ok, Flor. Candela Cardos, ok. Nos vemos la clase que viene. Si hay dudas, me Hasta luego, preguntan. profe. Hasta